Bueno, ¿cómo están? Vamos a empezar a hablar de lo básico. Las nuevas directivas de marketing son que hablemos de lo básico, así que vamos a hablar de lo básico. Vamos a hablar de lo básico de la decodificación biogenómica porque hay que empezar desde cero. Hay que empezar a explicar desde cero. Entonces, lo básico es que el doctor Hammer descubrió en la década del 80 que todas las enfermedades son originadas por conflictos biológicos. Conflictos biológicos, no psicológicos, biológicos. ¿Qué significa biológico? Bueno, un conflicto biológico es no tengo para comer. Un conflicto parabiológico es mi vida está amenazada, mi territorio está ocupado, mi hijo está en peligro, no tengo para darle de comer a mis hijos. ¿Sí? Esos son territorios biológicos arcaicos, ¿sí? Animales. A estos territorios, a estos conflictos biológicos le vamos a sumar la simbología, porque el ser humano inventó el lenguaje y el lenguaje es un gran maximizador de conflictos, ¿no? Entonces el lenguaje a la vez es simbólico. Por lo tanto, el lenguaje va a hacer que ciertos conflictos arcaicos se trasladen a la vida cotidiana. La evolución de la cultura va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, que yo pierda mi trabajo simbólicamente va a estar asociado a que yo, por ejemplo, estoy teniendo un conflicto biológico de hambre o de alimento, porque voy a pasar hambre, porque si pierdo mi trabajo, lo que antes era cazar, hoy es trabajar. Entonces, si yo pierdo mi trabajo, a nivel simbólico, el inconsciente va a buscar ese conflicto arcaico de miedo a morir de hambre. Y eso afecta generalmente en diferentes partes del cuerpo, pero especialmente en la zona del hígado. ¿Ok? Entonces, un conflicto biológico de hambre va a afectar especialmente a la zona del hígado. ¿Ok? Y así los diferentes conflictos van a ir afectando a diferentes zonas. Por ejemplo, un conflicto de miedo a la muerte va a afectar a los pulmones. Un conflicto de territorio puede afectar también a toda la zona de la caja torácica y una invasión en el territorio va a afectar las arterias coronarias, etcétera, etcétera, etcétera. Cada parte del cuerpo tiene su lugar asociado donde va a repercutir un conflicto biológico. Suele hablarse de emociones en la decodificación emocional, pero no es emoción, es decodificación biológica. La emoción es el nivel, el volumen de ese conflicto. Pero el conflicto es otro. O sea, por eso cuando hablamos de emociones estamos hablando de algo muy, muy amplio, muy vago en realidad. Por eso es que la medicina y todas las ramas que están estudiando la influencia del estrés y no incluyen la cuestión biológica, no terminan nunca dando en la tecla. En todo caso, lo que dicen es, bueno, mira, ya buscamos por acá, no es, buscamos por allá, no es. Debe ser emocional. Es por una cuestión de descarte. El doctor Hammer dice todo lo contrario. Todo es por una cuestión biológica, ¿sí? De conflictos biológicos. Sin excepción. Él pensó al principio que solamente una o dos enfermedades estaban relacionadas, o sobre todo el cáncer. Él pensó que el cáncer era primero, pero después se dio cuenta que todas. Hasta el más pequeño resfrío, hasta la más pequeña verruga, hasta el más pequeño lunar, son conflictos biológicos. Ahora, esto es más complejo todavía, porque todo esto hay que mirarlo desde una óptica no materialista. ¿Qué significa no materialista? Significa que hay que mirarlo desde una óptica que vaya más allá de la materia. ¿Cómo se va más allá de la materia? Ustedes imaginen cómo ir más allá de la materia. ¿Cómo irían ustedes más allá de la materia? El común de la gente va más allá de la materia a través de Dios, a través de lo espiritual, a través de los fantasmas, ¿sí? A través de lo que sea. Pero hay que ir más allá de la materia de otra manera. Hay que ir más allá de la materia a través de utilizar la lógica de que, como ya vemos con nuestras pequeñas pantallas, nuestras computadoras en el siglo XX, analógicamente vamos a pensar, bueno,
si una pantalla me puede mostrar lo que un CPU está gestionando, o sea, que la pantalla es el resultado final de lo que está sucediendo en el CPU dentro de un chip, podemos pensar lo mismo. La película Matrix nos ayudó mucho a pensar en esto, solamente que Matrix está pensada en un sentido de el hombre está dominado. Nosotros lo vamos a pensar en un sentido de el hombre es por sí mismo y por ser él mismo el centro de su universo, el ser más importante del universo, que está buscando permanentemente que la vida sea cada vez más linda y más plena. Por lo tanto, un conflicto biológico me va a venir a mostrar algo que yo tengo que resolver para ir por un camino de mayor goce y mayor placer. Esa concepción no materialista es lo que hace la diferencia con la decodificación bioeconómica. Incluso muchos caminos de biodecodificación que ustedes van a encontrar, decodificación bioemocional, no van a hacer esta distinción, van a seguir siendo materialistas y es por eso que no encuentran la explicación. Cuando yo tengo una concepción no materialista y a la vez utilizo la lógica de Hammer, pero no solamente, y esta es una parte muy importante, para las enfermedades, sino para toda la realidad, porque así, de la misma manera como yo estoy en contacto con el mundo exterior, a través de la respiración, por ejemplo, yo inhalo y exhalo. Este es un fluir, es un total con el cuerpo total de la realidad que soy. Entonces, mis conflictos biológicos no solamente van a influir del cuerpo hacia adentro, sino que van a influir del cuerpo hacia afuera. Van a influir en la economía, en las personas con las que comparto, van a influir en la casa que tenga, van a influir en el trabajo que tenga, en la relación que tenga con las demás personas. De hecho, es el resultado de lo que sucede afuera, lo que termina sucediendo afuera por una enfermedad, por ejemplo. Entonces, estas pequeñas lógicas, sumado a que yo estoy creando toda la realidad, son una especie de vía de tren, entre comillas, que si uno se pone en esa vía, va a llegar lejos. No solamente en un sentido físico, sino en todos los sentidos. Toda la realidad va a cambiar. Entonces, la realidad biológica es una realidad muy egoísta, porque lo que busca principalmente es la supervivencia del individuo, la supervivencia del clan y la supervivencia de la especie. Por lo tanto, todo lo que creímos hasta hoy de lo que es la espiritualidad está siendo reformulado, así como está siendo reformulado toda la mente humana y como está siendo reformulada toda la sociedad y toda esta nueva era que estamos viviendo. Entonces es momento, estamos dando este salto en la concepción, de una concepción materialista a una concepción postmaterialista, dentro de lo posible, siempre dentro de una concepción lo más científico posible. Por eso tenemos que estudiar a Kant y tenemos que estudiar un montón de filósofos que dicen qué es lo que se puede conocer y qué no dentro del materialismo, para poder dar ese giro. Pero en un principio todo esto hay que aplicarlo empíricamente y comprobar que funciona. Cuando uno lo comprueba que funciona, se da cuenta que es así, sabe que es así. Y a partir de ahí uno puede estudiar. Al fin y al cabo se necesita una gran certeza, no se puede partir del mundo de las ideas hacia las certezas, porque nunca se llega al destino. Es al revés, es del mundo de las certezas al mundo de las ideas.